Hace unas semanas pedía la disolución de las Cortes y nuevas elecciones. Hoy vuelvo, pero no miro a la izquierda o al centro izquierda, miro a la derecha. Y vengo con un pensamiento en mi cabeza que no puedo borrar. Y es que cuando mentir no tiene coste, cuando ocultar se convierte en método, la democracia ya ni siquiera falla. La democracia empieza a desaparecer. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es 30 de diciembre, martes, el último martes de 2025. Y este es el capítulo 1612 de Bala Extra. Un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con, como diría el otro, con lo de Feijóo. Feijóo prometió no mentir, prometió otra política, prometió respeto en el asunto de la Dana a las víctimas. Y hoy me gustaría analizar contigo cómo ha colaborado con la jueza, una colaboración marcada por mensajes entregados por notario, conversaciones incompletas, ausencia del móvil del líder del PP. Es verdad que tampoco le han pedido el móvil. Aquí hay jueces que piden el móvil entero y jueces que no, que se lo digan al ex fiscal general del Estado. Y un patrón a la hora de colaborar con la justicia que arrastramos desde la trama Gürtel, lo de ir entregando cositas a los jueces a través de notarios. Tras exigir dimisiones en el PSOE por casos de acoso, que ya digo hice hace, no me acuerdo, un par de semanas, hoy me toca decirlo también alto y claro: Feijóo debe dimitir. No es una cuestión de siglas. Es dignidad democrática, es dignidad para las víctimas, sean de los acosos, sean de la Dana, y es una cuestión también relacionada con una democracia exhausta, atrapada en un triángulo, que es el de la monarquía, el PSOE y el PP, que atraviesa su momento más bajo. Hay una frase que Alberto Núñez Feijóo repitió hasta convertirla en lema durante todo este año: yo no voy a mentir. No era una frase menor, es una promesa política, es una promesa moral, podríamos decir incluso. Un compromiso explícito con la ciudadanía, si es que lo que los políticos dicen tiene carácter contractual, que yo creo que no. En su momento, no sé si fue en la época en la que Rivera iba de liberal centrista a renovador, se hablaba, ¿no?, de que las promesas de los políticos tuvieran carácter contractual. No lo tienen. Por eso, cuando hablamos hoy de su comportamiento ante la jueza que investiga la gestión de la Dana, no estamos ante una discrepancia partidista o es que a mí Feijóo me cae mal. Estamos ante algo mucho más serio, que es el incumplimiento sistemático de la palabra dada, una cosa que cada vez hacen más nuestros políticos. Lo primero de todo es que conviene no perder nunca el foco. La investigación judicial no es un juego político, aunque la política y la justicia en los últimos tiempos en España, si no decir desde el comienzo de esta reforma del 78, es así, está muy mezclada. La investigación judicial tiene un centro muy claro: las víctimas, personas que perdieron familiares, hogares, proyectos de vida, pequeños negocios, personas que merecen algo muy básico, que es la verdad. Pongámonos por un momento en su lugar. Si no tienen verdad, ¿cómo les va a llegar la reparación? No necesitan propaganda, no necesitan relatos cruzados, no necesitan maniobras procesales, lo que necesitan es la verdad. Feijóo decide colaborar con la jueza, pero ¿cómo colabora con la jueza? Entrega los mensajes de Carlos Mazón en su WhatsApp, no entrega sus propios mensajes, como si en una conversación fuera fácil para un juzgado entender el contexto de todo.
sin la otra parte de la conversación. Es como si yo te entrego una obra de teatro y como el día que grabé un capítulo con Nagore Cadierno y solamente se le escuchaba a ella. Está bien, porque realmente lo importante en aquella conversación lo dijo ella, pero algo queda cojo. Pues en este caso igual. No ha entregado su móvil, no se lo pidió la jueza, eso también es cierto. No entrega las conversaciones completas, solo fragmentos. Y además ni siquiera se las enseña al notario. Al notario le cuenta lo que hay en esos WhatsApp. Digo porque habréis visto escritos los WhatsApp con el típico fondo verde de las conversaciones de WhatsApp. Son recreaciones. No estáis viendo. No estáis viendo el WhatsApp. Quiero decir, no es que entregara capturas de pantalla de su WhatsApp. No. Él relata lo que ahí se dice. Que yo supongo que en esa parte no se habrá atrevido a mentir al juzgado. Lo que hace es ocultar qué es lo que él le estaba diciendo a Amazon en ese momento. Bajo mi punto de vista, esto no es una colaboración plena con la justicia y lo que está haciendo es un cálculo o administración de daños. Y lo que es más grave, incluso con esta colaboración parcial queda algo muy claro. Feijóo no ha dicho la verdad durante más de un año. O lo voy a poner en negativo. Feijóo ha mentido durante más de un año. Porque los mensajes entregados contradicen el relato sostenido públicamente, porque desmontan la idea del desconocimiento de la que se estaba montando, porque Feijóo había dicho que había estado informado en tiempo real y el primer mensaje tiene lugar como a eso de las 8 pasadas, cuando el señor expresidente de la Generalitat había salido ya del Ventorro, incluso había salido del aparcamiento y quién sabe si del coche de la periodista con la que estaba, y porque evidencian una estrategia de desplazamiento de responsabilidades hacia el gobierno de España, ¿no? Cuando decía Feijóo aquello de que la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, era la principal responsable de la gestión de la Dana, en una cosa que es como cuando lo del COVID, ¿no? Cuando insistieron tanto en que Pablo, lo diré, se me ha olvidado el apellido del Coletas, el mismo que el de uno de los creadores del PSOE, bueno, Pablo, ese Pablo, era el responsable, porque era el ministro de Asuntos Sociales, era el responsable de las residencias de Madrid. Todos sabemos cómo va el tema competencial y es como si hubiéramos dicho que el entonces vicepresidente era responsable de las residencias de ancianos de la Diputación. Aquí, desde luego, nadie se le ocurriría decir eso. Pablo Iglesias, que no me salía. Todo lo canaliza a través de un notario, como he dicho, para darle apariencia de legalidad, de seriedad, sí, pero es imposible no recordar a la Gürtel porque para este tipo de cosas el Partido Popular ya había utilizado este mismo mecanismo de cara a controlar el flujo de información, no para abrirlo. Así lo hicieron en la Gürtel y así lo hicieron además con el mismo notario. El notario certifica lo que se le cuenta o lo que se le entrega. Nunca certifica lo que se esconde. A ver si terminamos de entender esto. Cuando un partido político dice que sus cuentas están auditadas, lo único que está diciendo es que la caja A está auditada. Cuando ha dicho el PP que su caja, o sea, sus cuentas estaban auditadas con el asunto de la Gürtel, se estaba refiriendo a las cuentas A, no a la verdadera contabilidad en B que tenía el Partido Popular. Ahora, con toda esta historia de que se tienen que presentar todos los tickets y todas las historias del Partido Socialista para ver si hay relación o no entre lo de Koldo y el otro, el ministro este con cara de eso, con la financiación del partido, pues lo mismo. O sea, un partido no va a entregar a un juzgado, salvo que la UCO
termine encontrando otras cosas por otras vías, voluntariamente, ¿quién va a decir, espera, escucha, tengo la caja A, pero te voy a llevar también la caja B, que es realmente donde llevábamos las cuentas? Entonces, donde un notario que lo que hace es decir, usted me ha contratado, ¿qué es lo que quiere que dé fe? Pues el notario, que no es un juez, y mucho menos un juez de instrucción, certifica lo que se le entrega, nunca lo que se esconde. Las cuentas de un partido político se audita lo que se enseña, lo que se oculta no se audita, pues esto es igual. Una vez más, aquí, aunque Feijóo dijo que iba a entregar todo, no ha entregado todo. La documentación la envía Feijóo en Nochebuena y Feijóo solicita comparecer por videoconferencia. Todo correcto jurídicamente, pero políticamente huele a intentar ocultar en medio de la Nochebuena y el mensaje del rey y toda esta historia, la participación y lo que Feijóo haya podido estar mintiendo, y luego pide una videoconferencia. No puede ser más incoherente, cuando él mismo había exigido la presencialidad absoluta a Pedro Sánchez ante el juez Peinado, que al final se llevó a cabo con el juez Peinado entrando sin despeinarse por la puerta de la Moncloa a tomar testimonio a Pedro Sánchez, que ya había dicho que no iba a testimoniar nada porque la persona a la que se estaba investigando era su esposa y no iba a decir nada que pudiera comprometer a su esposa en la increíble y rocambolesca instrucción del juez Peinado. En aquel momento se pidió la presencialidad de Pedro Sánchez sin excepciones ni matices. Y el día 9 de enero, que es cuando le toca presentarse al señor Feijóo, el señor Feijóo tiene la agenda vacía. Por lo tanto, la coherencia democrática no admite dobles estándares y al señor Feijóo no creo que le sea tan complicado ir hasta Catarroja a declarar a un juzgado. Lo que pasa es que a Catarroja, donde tenga que ir, no sé si es Valencia capital, me pierdo. Me parece que no quiere ofrecer esa foto. Le gustan las fotos de los demás declarando ante los jueces, aunque sean impostadas, pero no quiere ofrecer ese mismo escenario para sí. Lo más duro de todo esto no es la estrategia jurídica, es el cinismo, porque mientras habla de colaboración, retiene información. Mientras se invoca a las víctimas, se las utiliza como escudo político. Mientras se promete no mentir, se oculta lo esencial. Y cuando se hace esto durante más de un año, no estamos ante un error puntual, estamos ante una conducta repetida. Una conducta que roza la deshumanización del dolor ajeno. Como digo, yo hace, un par de semanas, 3, pedí la dimisión de Pedro Sánchez por los asuntos de acoso dentro del PSOE. Lo hice porque creo que la responsabilidad política no es negociable y precisamente por eso hoy digo lo mismo de Feijóo. No hay excepciones, no hay los míos y los otros. Feijóo debe dimitir. No porque llegue Ayuso después, que, en fin, creo que no le conviene a nadie, pero creo que esto no puede seguir así. Y en medio de todo esto, el mensaje del rey, como la película. Un discurso de Navidad tibio, un llamamiento genérico a la concordia, a que se guarden las formas, un intento de colocarse fuera del barro como si su propia familia no estuviera en el centro de toda la basura, escurriendo el bulto, una cosa que han hecho históricamente muchos y muchos Borbones. Lo siento, Majestad, y lo digo sin acritud, o a lo mejor sí con acritud. Pero cuando el triángulo monarquía, PSOE y PP atraviesa su momento más bajo, el silencio no es neutral. El silencio es parte del problema. No estamos solo ante una crisis política. Estamos, como decía antes, ante una democracia exhausta. Una democracia donde la verdad se entrega por partes, la responsabilidad se diluye y la ética se invoca solo cuando conviene. Y así no se puede seguir. Así no se puede seguir. Porque cuando mentir deja de tener coste, ocultar se normaliza y las víctimas pasan a ser un daño colateral,
no estamos ante una crisis política más. Estamos, como decía antes, ante una democracia que se apaga lentamente mientras quienes deberían cuidarla miran hacia otro lado. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana, que habrá Bala Extra.